Shalom comunidad, muy buen día, muy buena semana, buen despertar, buen andar, mejor transitar en estos días, en esta vida. Llegamos desde Comunidad Fiel, Río Cuarto, Córdoba, Argentina, para transmitir una nueva enseñanza. Mi nombre es Edo y antes de comenzar con la enseñanza de esta semana, te invitamos a que si esta enseñanza, si el canal, si el material que hay dentro de él te edifica, te sirve y podés compartirlo, dale tu me gusta, tu like. Eso nos va a ayudar a llegar a más vidas, a más almas, para que mientras estén aquí sobre la tierra puedan realizarse, puedan estar más cerca del Creador, de nuestro Señor, del Adón, y podamos avanzar a una nueva dimensión y entender mejor su buena, agradable y perfecta voluntad. Estamos estudiando la porción semanal llamada Devarim. Devarim es el título, también el nombre en hebreo del libro que en el canon tradicional cristiano conocemos como Deuteronomio. Es el último libro del Pentateuco, así conocido de este lado del planeta. Esa Biblia que vos y yo manejamos tiene el quinto libro del Pentateuco llamado Deuteronomio, un nombre griego que viene de la palabra deutero, que significa ley, y nomos significa ley, segunda ley, así lo llama la traducción griega. El original es Devarim, que significa palabras o cosas, y es la primera palabra que aparece en el libro precisamente de Deuteronomio. Vamos a conocer un poco qué tenemos en este libro, la particularidad, y vamos a estudiar esta primera porción que va desde el capítulo 1 hasta el versículo 2, hasta el versículo 22 del capítulo 3, donde vamos a apreciar un contexto distinto a todo lo que veníamos viendo en todos los libros anteriores que tiene el libro de el Pentateuco, la primera parte de tu Biblia, mi Biblia tradicional. Devarim, vamos a conocer un poquito. Devarim significa palabra o cosa. Devarim es el plural de la palabra davar, que significa palabra, y Devarim es la manifestación de todos los otros libros anteriores. Si estudiamos un poco antes de entrar en el resumen propio de esta porción de 3 capítulos, de casi 3 capítulos, vamos a estudiar un poco qué nos vamos a encontrar en Devarim. Devarim tiene algo que no tienen los otros libros. No aparece la porción escrita donde dice Dios habló a Moisés. Hashem, el Eterno, Elohim, no habló a Moisés. En este libro no va a aparecer esa expresión porque estas son palabras de Dios, pero dadas directamente por Moisés. Moisés va a hacer un resumen de todos los libros, de toda la ley que él recibió, y la va a transmitir a un pueblo nuevo que está al borde, en las puertas de la tierra prometida. Y lo va a preparar, lo va a instruir durante 37 días, que es lo que demoró él en transmitirle, hasta que él deja de existir, deja de pertenecer al plano terrenal, es llevado a la cima del monte Nebo, donde va a morir o va a dejar de existir para nosotros físicamente. Él lo hace esto el primer día del 11º mes, o mes conocido con el nombre de Shevat, y desde ahí va a empezar un monólogo con su pueblo, con el pueblo nuevo, una generación nueva que en su momento era menor a 20 años y que había perdurado en el desierto simplemente por una razón, porque el Eterno lo dijo. Devarim son palabras de hombre dadas por Dios, pero explicadas desde el corazón de un hombre elevado como era Moisés, una persona totalmente llena de la plenitud del Eterno, pero que tampoco pudo disfrutar del ingreso a la tierra prometida. Y eso lo vamos a ver más en la segunda porción que estudiaremos la próxima semana. Aquí presentamos a un hombre que habla palabra de Dios en el nombre de Dios y en el orden en que Dios se lo fue mostrando. Palabras. Para entender bien el libro de Deuteronomio, de Devarim,
qué es lo que significa para nuestra alma, porque la Biblia es para vos, es para mí. La Torá es para vos y para mí, es personal. Si bien las historias involucran a personas, involucran a naciones, lo que está hablando son de las partes interiores tuyas, de las áreas de tu vida donde a veces naciones de pensamientos, conceptos, paradigmas, enseñanzas invaden tu vida y no te dejan avanzar. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo en esta hora. La materialización es eso, palabras es la materialización de los pensamientos. Por eso Devarim es materialización. Este es el árbol de la vida. La primera dimensión se llama Keter y representa el libro de Génesis. Después tenemos a Éxodo representando a Jomá, que es sabiduría, Levítico a Biná, que es entendimiento, toda el alma central, que es todo nuestro ser, el que practica y hasta donde llega la luz del Creador, es el alma que nosotros llevamos adelante acá, representa al libro de Números, y finalmente Reino, Malhut, es Deuteronomio. Deuteronomio entonces, o Devarim, es la materialización de todo lo aprendido. A esta altura, haber entendido, haber comprendido toda la ley, hace que nosotros actuemos en el plano natural, en el plano de la dualidad, donde la causa de la ley va a traer su efecto, positivo, negativo, pero en definitiva, siempre Dios estará con nosotros, apoyando cualquiera de las dos acciones, pero en definitiva vamos a ser el resultado de ese estudio, de esa formación en la ley. Por eso, palabras y cosas es la materialización de ideas y pensamientos. La palabra es la manifestación de un pensamiento. La Escritura en el Pacto Renovado dice, en el versículo 3, por la fe, el primer versículo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la convicción y la certeza en nuestros pensamientos se manifiesta en palabra y eso hace que ocurran cosas, positivas o negativas, pero ocurren conforme a eso. El versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Más es totalmente claro, es totalmente directo esto que estamos compartiendo. Las palabras, por lo tanto, las palabras y las cosas, o sea, la traducción de la palabra Devarim o la interpretación de ella es la manifestación de todas las cosas. ¿De qué cosas? De toda la ley que haya dentro de cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros. Yeshua, en su enseñanza, dijo, el árbol por su fruto se conoce. El hombre bueno de su corazón saca lo bueno y el hombre malo de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es el corazón? Donde residen mente, ideas, pensamientos, emociones y palabras. De ahí nace todo. Por eso Devarim es la manifestación. Y eso hace que nosotros seamos y entendamos que la energía de esta porción nos hace co-creadores con el Eterno. Así como compartí lo que decía en Hebreos 11:3, que por la palabra del Eterno Dios se creó todo de la nada y apareció todo y se hizo visible, de la nada nosotros somos co-creadores. Va a depender de lo que haya en nuestro corazón. Mientras más Torah, mientras más palabra, mientras más entendimiento y elevación haya en nuestra conciencia, lo que vamos a provocar va a ser un mayor nivel de luz o podemos provocar oscuridad. Porque el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y por eso esta energía está dirigida a entender que somos sí o sí co-creadores de lo bueno o de lo malo. Y vamos a ver cómo Moisés hace un trabajo delante del pueblo nuevo para que comprenda que ese poder co-creador, o sea, una sociedad de creación con el Eterno, se va a manifestar en ellos de acuerdo a cómo se comporten. Tienen la ventaja
de la experiencia de Moisés, que les va a tirar todo sobre ellos. Toda su experiencia se las va a volcar a lo largo de esos 37 días de vida que le quedaban a él. Y así comienza la porción. El resumen, ahora sí, de capítulo 1 al 3, dice que Moisés se presentó y ante ellos, y la Torá lee 7 lugares puntualmente que tienen una explicación, y él les dijo: estas son las palabras que habló Moisés. Él comienza hablándole a ellos, diciéndole que guarden la Torá, que guarden la palabra, que él quiso que comprendan que el Eterno los sacó de Israel. Y para ello, primero que nada, determinó la creación de un Sanedrín, un grupo, un sistema legal de jueces, allí por el capítulo 18 de Éxodo, donde ellos lo ayudaban a Moisés a cargar con las necesidades del pueblo, porque él solo no podía. Eso dice la primera parte. Y les dijo: entren a la tierra prometida, tómenla. Él empieza a contar palabras del Eterno, empieza a transmitir todo lo que el Eterno le dice. Lo primero que les muestra es toda la tierra que podían haber conquistado. Lo segundo que les cuenta es, dice: ustedes se rebelaron en el monte Seir cuando teníamos que tomar la tierra prometida. Faltaban 11 días para tomar la tierra prometida, pero ustedes se rebelaron, ustedes quisieron ir a revisar la tierra, a explorarla, y volvieron con un informe negativo, y por ese informe negativo Dios decidió que ustedes no ingresaran, sino la descendencia de ellos. Esto está contándole Moisés a un pueblo nuevo. Y después avanza con decirles: no van a conquistar el pueblo de los amonitas, ni tampoco el de los moabitas, ni tampoco el monte de Seir, porque eso ya es territorio que Dios les dio a la descendencia de Lot. Y finalmente les dice: se van a encontrar con dos reyes, un rey en Basán y otro rey llamado Og, que no se van a resistir, y ellos van a ser entregados en sus manos y van a poder entrar. Le vamos a repartir la tierra a Rubén, a Manasés, a Gad le vamos a dar la primera intención, pero ellos van a participar con nosotros en la conquista de la tierra. Y finalmente él dice: no teman, es el Eterno el que pelea con ustedes. Todo este es el resumen de los 3 capítulos que vamos a repasar, y vamos a entrar en estudio del desarrollo de lo que estamos aprendiendo. El versículo 1 dice estas palabras. Estas son las palabras, capítulo 1, verso 1, que transmitió Moshe a todo Israel en la margen oriental del Jordán. Y aquí vienen los lugares: en el desierto de Arabá, frente al Mar Rojo, entre Param y Tofel, Labán, Haserot y Dishab. 11 días de viaje hay desde Joreb, vía Seir, hasta Kadesh Barnea. El versículo 3 dice: el día primero del 11º mes, Moisés le comunicó a los israelitas todo lo que Hashem le había ordenado respecto de ellos. Entre estos 3 versículos se concentra toda la historia que vamos a compartir. Era el día primero del mes 11, Moisés le nombra 7 lugares y le dice: estas son las palabras que Moisés habló al pueblo por orden del Eterno, dice el versículo 3. Ahora, las palabras que él les hace son palabras, en el discurso, son palabras de reproche, porque los 7 lugares que ahí aparecen son los 7 lugares en donde el pueblo, a lo largo del libro de Números, se muestra, a lo largo de toda la Torá, se muestra la rebeldía del pueblo en no creer. El pueblo no creyó a los distintos eventos que tuvieron que trascender. Y el Eterno les proveyó comida cuando se quejaron, les proveyó agua cuando tuvieron sed, les aseguró la victoria cuando cruzaron el Mar Rojo, les aseguró entregarles una tierra que fluía leche y miel, y ellos lo verificaron, trajeron racimos de uva entre 2 personas colgadas de un palo. Pero ellos
no creyeron, se siguieron rebelando. Y por eso este viaje de 11 días que la Torá explica, hicieron en 3 días solamente para tomar la tierra prometida, el Eterno la cambió en 40 años. Y esta es la enseñanza. La enseñanza es que a veces no creemos a la palabra, y esto es muy delicado y muy fuerte. No creemos a la promesa escrita, no entendemos la libertad que representa el salir de Egipto, y demoramos una promesa que en poco tiempo puede estar consagrada y la convertimos en años de espera, años de sentirnos cristianos, de sentirnos creyentes, como quieras llamarlo, de sentirnos parte del pueblo de Dios, pero nunca accionamos eso llamado fe genuina, fe obediente, fe a la palabra, fe reactiva a la palabra, y que tenga como consecuencia esa vida donde uno ya no decide, sino el que va ordenando las cosas es el Eterno, y ese es el versículo final con el que vamos a terminar. Este reproche que le hace Moisés lo hace a lo largo de estos 3 capítulos. El discurso va a seguir durante todo el libro de Deuteronomio. Ahora, ¿por qué le hace el reproche si ellos no son los actores de estas rebeldías? Estos 7 lugares de rebeldía fueron llevados adelante por el pueblo que fue muriendo a lo largo de los 40 años. Una generación que tenía, cuando salió de Egipto, entre 20 y 60 años, hombres de guerra. Cuando la palabra le hablaba de parte de Dios a Moisés, habló Dios a Moisés y le dijo, diles a los israelitas, y se refería a los 600.000 hombres maduros, hombres de edad a partir de los 20 años. Pero la generación que está escuchando este discurso, que es un reproche con todas las letras, son personas nuevas que accedieron a la tierra prometida por consecuencia o por efecto de que los demás no pudieron acceder. ¿Por qué yo tengo que recibir un reproche por culpa de algo que hizo mi padre? Simplemente por la ley de causa y efecto, simplemente por la ley del ojo por ojo. Lo que está haciendo Moisés es rompiendo o cortando un mal generacional, o tratando de advertir el mal generacional que se transmite de generación de generación. El ojo por ojo, el diente por diente, no es simplemente una expresión bonita que hoy está trillada en la sociedad y que se toma como un acto vengativo, sino que esto es una consecuencia de un espíritu de rechazo a la obediencia, de rechazo a la fe, una rebeldía que se transmite de generación en generación, y lo que está haciendo Moisés es haciéndole un reproche a esta nueva generación para que abra los ojos, renueve su entendimiento y comprenda las cosas que se estaban hablando. Lo que va a ocurrir son 3 grados: lo que sí les entregó, lo que no les entregó, lo que le va a añadir. Y en el medio va a haber algo que va a producir de 11 días, va a extenderse a 40 años. Una cosa de locos. Lo que sí les dice a través de la lectura desde el capítulo 1 es que le va a dar un sistema de jueces. Eso es un sistema legal con justicia. Aquí dice, traten igual al niño como al hombre, al pariente como al que no es pariente. Eso es lo que le recomendaba Moisés a través de Dios al pueblo en su momento, cuando fue creado lo que conocemos en el Nuevo Testamento como Sanedrín. 70 hombres capacitados, elevados, que pudieran discernir justicia justa. Les entregó la Torá. En el camino de Egipto a la tierra prometida hubo un momento al pie del Sinaí donde recibieron la Torá. Eso significa que el sistema de los jueces está regulado por una ley escrita. Estamos armando un pueblo y finalmente le dio una ley, le dio una tierra buena, y esto cumple con la promesa original que Dios le dijo a Moisés cuando en la zarza lo llamó para ir a rescatar a su pueblo. Y ahí mismo le dice en el capítulo 3,
yo quiero mandarte a rescatar a mi pueblo y llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Miren de dónde viene la promesa. Desde el capítulo 3 de Éxodo, el Eterno se mantuvo fiel a pesar de la rebeldía de estos varones, de este pueblo que lo vio todo, vio todas las maravillas y no pudo aceptar en su corazón, en su entendimiento, que el Eterno seguía siendo un socio con esa nación. Así, esto es lo que sí les entregaba. Les entregaba todo eso y les entregaba una ley para vivir sabiamente en esa buena tierra. O sea, la tierra era buena, el asunto era que el gobierno que iba a haber en esa tierra tenía que ser inteligente, sabio, entendido y práctico. Lo que no les entregó, y habla del capítulo también, capítulo 2 y capítulo 3, es no ataquen a Moab, no pretendan conquistar el monte de Seir, ni al pueblo de Amón. Moab y Amón son los descendientes de Lot, y esa tierra pertenecía o se le había entregado Dios a este varón, el sobrino de Abraham. Entonces, eso no había que pretenderlo. Y esto nos enseña una cosa también, que ahora la vamos a resumir. Y finalmente hay dos reyes, el rey de Hesbón y el rey de Basán, que se rebelaron o fueron obstáculo al trayecto de la conquista que tenía Dios asignada al pueblo del Eterno. Estos dos pueblos fueron añadidos como conquista de Israel porque ellos fueron un objeto de estorbo. No dejaron pasar, no cumplieron con las expectativas de Dios, de darles permiso, de abastecerlos, de ayudarlos en su peregrinar, sino que ellos pretendieron enfrentarlos y por esa razón Dios los añadió. ¿Qué es lo que está enseñando esto? Para resumir, es que Dios ya nos ha entregado cosas, ya están, ya nos pertenecen. Efesios 1:4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. Esto ya está, ya es del pueblo. Ahora hay que conquistarlo. Hay cosas que no nos pertenecen y eso hay que tener cuidado. A veces queremos hacer cosas en el nombre de Dios, con la palabra de Dios, y conquistar cosas que Dios no nos entregó. Y es ahí donde el capricho humano combate con el espíritu. Y es donde nosotros perdemos batallas, perdemos tiempo y demoramos. Si el Eterno avisa que estos lugares no hay que conquistarlos, es porque en el corazón del pueblo del Eterno estaba la intención de ganar. ¿Por qué? Porque tenían a Dios a su favor. Y así cualquiera. Pero la idea no es ir haciendo estas cosas. Y finalmente, todo estorbo que vos y yo tengamos en nuestro peregrinar, cuando nosotros andemos y caminemos según las ordenanzas divinas, Dios dice: yo te lo añado. Ese estorbo que parece contraproducente, que parece difícil, te lo voy a agregar. Esto es lo que está diciendo el Eterno. Por eso la Escritura dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Aquello que te cuesta, que no puedes lograrlo, que forma parte de tu pan diario, de tu bendición para llegar al objetivo, va a convertirse en añadidura. Esto es lo que está enseñando. Ahora, lo que sí lo perdió el pueblo. Por eso Moisés tiene que tomarse el trabajo de reeducar al pueblo, al pueblo nuevo. Al pueblo nuevo que en aquel tiempo era menor de edad, que no tenía la edad suficiente como para comprender. Y por eso pasa esto, que en 11 días lo que iban a conquistarse demoró 40 años. Alrededor del monte Seir pasaron 38 años establecidos, estancados, paralizados. Y eso habla de que cuando somos desobedientes o no estamos alineados a la palabra de Dios, nos va a costar horrores aquello por lo cual nosotros fuimos diseñados y traídos al plano natural para hacer un canal de luz, una vasija de luz. Miren lo que dice la carta a los Hebreos. ¿Quiénes fueron los que... Esto es el capítulo 3 del libro de Hebreos, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no se aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. La fe no es creer y basta, la fe es una fe obediente. Emuná en hebreo significa fe obediente, fe que no cuestiona, fe que sale hacia adelante y acciona. El versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de la persona de Yeshua, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En estos versículos está resumido esto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia. Es cuando nosotros tenemos obstáculos que están demorando nuestro camino, y son Hesbón y Basán. Son esos obstáculos que quieren derrotarnos, son esos pensamientos negativos, son esos estorbos que lo único que van a hacer es hacer que nosotros nos enriquezcamos más todavía si vamos confiadamente al trono de la gracia y caminamos en la obediencia de la Torá. Este resumen es lo que pasa en estos 3 años. Por eso el discurso de Moisés está basado en un reproche. ¿Para qué? Para que no nos suceda lo que le pasó a esos 600.000 hombres. La carta de Pablo, de Rab Shaul, del apóstol Saulo, a los romanos dice en el versículo 4 del capítulo 15, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tenemos esperanza. Lo que tenemos que tener cuidado es que somos co-creadores con el Eterno. Del simple hecho que fuimos hechos a su imagen y semejanza, nosotros tenemos el poder que Él nos dejó, la autoridad que Él nos dejó. Dentro de nosotros reside ese poder creador y sale por la palabra. Nosotros decimos algo y el espacio espiritual se parte y se modifica y se actualiza a esa declaración que hacemos con la boca. Y cuando lo hacemos con entendimiento y lo hacemos con fe, inevitablemente va a surgir. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos, dice el Proverbio 18:21. Finalmente, la promesa para alentarte a este paso creador dice así en los últimos versículos del capítulo 3. Esto es lo que le dijo a Yehoshua a través de Moisés. En aquel entonces le ordené, dice Moisés, a Yehoshua o Josué, diciendo, tus ojos vieron todo lo que Hashem, su Elohim, les hizo a esos 2 reyes. Está hablando de los que fueron obstáculo. Lo mismo les hará Hashem a todos los reinos, hacia la que ustedes han de, a todos los reinos que ocupan la tierra prometida, hacia la que ustedes han de cruzar. No les temas, pues, Hashem, su Elohim, lucha por ustedes. Esto es el capítulo 3, versículo 21 y 22, los últimos versículos que hay al final de esta porción. La promesa es que lo mismo que hizo Dios para liberar al pueblo y poder llegar a la tierra prometida, lo mismo que le hizo a los reyes que se ponían como obstáculo, lo hará también a aquellos que crean tener poder para detenerte en tu camino, para detenerme a mí. Lo único que nos pide el Eterno es que seamos
que tengamos cuidado, somos co-creadores con nuestra palabra y teniendo el entendimiento divino, la luz divina a nuestro favor, tenemos que tener cuidado. No vaya a ser que por incredulidad convirtamos 11 días en 40 años. Con toda la fuerza te animo a que medites en estas escrituras y que si hay un me gusta, un agrado de tu parte, lo puedas expresar y desarrollar y compartir para elevación y edificación de tu conciencia, de tu alma y también de la de tus seres queridos. Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, Shalom. Buena jornada, buena semana. Chao.